Hola chicos, ¿cómo están? Mira, tenemos aquí la obra de los hermanos Green, lo hemos rescatado del tianguis, ya le hemos dado una limpiecita, pues una limpiadita, pues ya ha quedado algo así, matadazo, sí, miren, tiene todo un campo pues de deterioro, pero notable. Pero igual chicos, hemos rescatado casi la mitad del libro, porque la primera parte sí no ha venido sin la primera parte, es todo lo que hemos rescatado y esto es gracias a Lince y arriba a Nicole, sobre todo a Nicole, que me pidió que lo comprara así como Stein y Lindsay también me lo pidió. Y pues entre los tres de alguna manera me dijeron, mamá, hay que llevarlo porque estaba tan mugre que yo dije, no, pero es basura, chicos. Igual, no, igual el chico me remató a un sol y pues ya lo adquirí. De los cuales hemos rescatado ciertos cuentos. Para empezar, no es cualquier cuento, es de los hermanos Green. En realidad, esta es la original de una línea o de una editorial italiana, es la original. Pues es lo que hemos rescatado en el tianguis. Y pues ahora le vamos a dar, pues ahí le vamos a dar una leidita al primer cuento que hemos rescatado, que es pues el cuento El pájaro de oro, y dice así. Sorry, disculpa los de TikTok, pues ya tenido, los voy a compartir el de YouTube porque se me para cortando en el TikTok y no puedo terminar el cuento. Entonces aquí sí vamos a terminar, ¿sí? ¿Ok? El pájaro de oro, dice. En el palacio del rey había un hermoso jardín y ahí crecía el árbol de las manzanas de oro. El rey las hacía contar y sucedía siempre que al tiempo de madurar solía faltar una por las mañanas. Entonces quiso que su hijo mayor vigilara por la noche, pero el muchacho se quedó dormido. Y al día siguiente faltó la manzana sin que él supiera por qué. Lo mismo pasó con el segundo hijo cuando tocó el turno al menor. No quiso el rey que hiciera guardia porque era muy joven, ¿ok? Pero el príncipe lo convenció, se quedó esa noche y cuando dieron las 12 vio que un hermoso pájaro con plumas de oro trataba de arrancar una manzana con el pico. Inmediatamente le disparó una flecha, pero el pájaro huyó, aunque dejando caer una de sus plumas arrancada por el dardo. Cuando al día siguiente el rey vio la pluma, deseó tener al pájaro y el hijo mayor fue el encargado de salir a buscarlo. En el camino tenía que atravesar un bosque y allí le salió al paso un zorro. Al verlo con su arma, le pidió que no la matara, prometiéndole a cambio de decirle cómo hallar al pájaro de oro. Entonces el zorro le dijo, por favor, no me mates. Te diré dónde se fue el pájaro de oro. Y ahí dice, en el camino le dijo, llegarás a un pueblo donde hay dos posadas, una hermosa y alegre, la otra triste y miserable. Elige esta última para dormir, pero el joven, al llegar al pueblo, entró en la primera posada. Allí todo eran fiestas, alegrías, y el príncipe olvidó por completo su misión, quedándose para siempre en la hostería. Al ver que no regresaba, su segundo hermano se ofreció a partir. Y todo sucedió igual que con el mayor. Sin escuchar el consejo del zorro, entró en la posada iluminada y llena de música y alegría. Allí quedó para siempre sin recordar el motivo de su viaje. ¿Ok? Aquí. Cuando el hermano más joven quiso partir a su vez, su padre se opuso, pero finalmente tuvo que ceder. El príncipe halló también al zorro y el animalito igual que antes le rogó por su vida y le aconsejó acerca de la hostería. Además, le ofreció que se sentara en su ancha cola para hacer más rápidamente el viaje. Cuando llegaron al pueblo, el muchacho entró en la triste posada miserable sin mirar siquiera a la otra y allí pasó la noche. Por la mañana volvió el zorro y le dijo, ahora llegarás a un castillo donde hallarás a los guardias dormidos. Dentro una de las salas está el pájaro de oro, en una jaula de madera. Junto a él hay una jaula de oro, pero no se te ocurra matarlo en ella porque lo sentirás. Todo pasó como dijo el zorro y el muchacho llegó sin tropiezo hasta el pájaro, pero pareciéndole que la jaula de oro era más digna del ave que la otra, la cambió para llevarlo. Enseguida despertaron los guardias, lo tomaron prisionero y lo llevaron ante el rey, que dio orden de matarlo.
pero le advirtió que podía quedar libre si se comprometía a traerle el caballo de oro que galopa tan ligero como el viento. Partió entonces el príncipe a cumplir esta misión. Una vez más se le acercó el zorro, amigo para aconsejarle antes de que emprendiera el viaje. Cuando llegues al castillo hallarás el caballo en su establo y junto a él al palafrenero dormido. Toma al animal por la brida sin hacer ruido y no se te ocurra ponerle la montura de oro que hay a su lado en el suelo, sino que deberás llevarlo con la montura común de cuero que tiene puesta. Todo pasó como le dijo el zorro, pero al príncipe le pareció que la montura de oro era más digna del caballo y se lo puso. Enseguida se despertó el palafrenero, acudieron los guardias y llevaron al príncipe ante el rey. El monarca dio orden de matarlo, salvo de que se comprometiera a dejarle el caballo y a traerle la hermosa princesa que vivía en el castillo de oro. El joven aceptó y otra vez halló ayuda en el zorro. Su amigo le dijo que al llegar al castillo tenía que esperar a la noche. Cuando la princesa se dirigiera a tomar su baño, debía entonces tomarla de la mano y sin dejar que se despidiese de sus padres, partir con ella en el caballo de oro. Todo pasó como lo dijo el zorro, pero el joven príncipe no pudo obedecerle. Se dejó conmover por los ruegos de la princesa y le permitió despedirse de sus padres. Al hacerlo se despertaron los guardias y lo tomaron prisionero, llevándolo delante del rey. El monarca, que dio orden de matarlo, prometió luego perdonarlo y darle a su hija por esposa si el término de 8 días derribaba una colina que molestaba su vista frente a la ventana. El príncipe cavó y cavó, pero cuando llegó al 7º día, vio con desesperación que había avanzado muy poco, ¿okay? Muy poco. Entonces vino el zorro y le dijo que se echara a dormir, que él terminaría la tarea por la mañana. Cuando el joven despertó, vio el trabajo concluido. La colina no existía y alegremente corrió a dar la noticia al rey, diciéndole que ahora se iría con la princesa. El rey, que así lo había prometido, tuvo que cumplir su palabra. Y otra vez vino el zorro y dijo al príncipe: cuando presentes a la princesa en el palacio del rey del caballo de oro, él se pondrá muy contento y te dará el caballo. Al despedirte, deja a la princesa para el final, y cuando le des la mano, súbela al caballo que corre como el viento y huye con ella. Todo pasó como lo dijo el zorro, y el príncipe huyó con la princesa. Después, cuando tuvieron que ir a ver al rey del pájaro de oro, le aconsejó el zorro que al tomar la jaula pusiera espuelas al caballo de oro y huyera también. Así pasó como el zorro dijo. Entonces llegó el momento de volver al palacio de su padre, y el zorro se despidió del príncipe y la princesa, y dijo al joven: al separarnos, quiero darte un último consejo. En el camino de regreso no salves a nadie de la horca, ni te sientes nunca en el borde de un pozo. Continúa el príncipe su viaje con la princesa, riéndose para sí del raro consejo del zorro, porque pensó que jamás se le hubiera ocurrido hacer ninguna de aquellas dos cosas. Pero, ¿qué sucedió? Pues que al pasar por el pueblo donde habían quedado sus hermanos, vio 2 horcas donde iban a colgar a 2 ladrones. ¿Y quiénes eran tales ladrones? Pues nada menos que sus 2 hermanos mayores. Compadecido, el joven príncipe pagó el rescate debido para salvarle la vida y siguió con ellos el camino de regreso. Hacía mucha calor cuando atravesaban un bosque, y el príncipe se detuvo junto a un pozo de agua para beber. Una vez que lo hizo, se sentó en el borde para descansar, y ese fue el momento que aprovecharon sus hermanos para darle un empujón y arrojarlo dentro. Después, con el caballo, el pájaro y la princesa, volvieron al palacio real, donde su padre ya desesperaba de que regresaran. Allí exhibieron las cosas que llevaban como si ellos lo hubieran encontrado.
y como habían amenazado a la princesa, nada se animó a decir la joven cuando ellos aseguraron que no sabían que había sido de su hermano menor, al que no habían vuelto a ver. Pero sucedió que desde ese día el pájaro no quiso cantar, el caballo no quiso comer, y la princesa se pasó los días encerrada en sus aposentos llorando sin consuelo. El joven príncipe no había muerto, por suerte. El pozo estaba casi seco y su fondo era de blanco musgo, de manera que no se hizo daño, pero esa era muy difícil salir de allí. Con gran alegría vio aparecer al zorro, que le reprochó no haberle hecho caso. De cualquier modo, no quiero abandonarte, agárrate de mi cola. Y así lo sacó del pozo. Pero el zorro le previno que el bosque estaba lleno de guardias que habían puesto sus hermanos por si intentaba escapar, de modo que el príncipe se disfrazó de mendigo. Así se presentó en su palacio. Apenas entró, el caballo empezó a comer, el pájaro se puso a cantar y la princesa sonrió diciendo: siento como si mi príncipe hubiera vuelto. Qué bonito, ¿verdad? Siento como si mi príncipe hubiera vuelto. Y entonces, a pesar de las amenazas de los hermanos, contó al rey todo lo que había pasado. El rey hizo entonces que se presentaran ante todas las personas que estaban en el palacio, y aunque el príncipe menor entró con sus ropas de mendigo, la princesa lo reconoció y le echó los brazos al cuello. Toda la corte admitió que aquel era el hijo del rey, y se inclinaron los cortesanos respetuosamente. Poco después los jóvenes se casaron, en tanto que los hermanos fueron encerrados por orden del rey. ¿Y qué fue del zorro? Pues mucho tiempo después, un día en que el príncipe cazaba en el bosque, se le acercó y le pidió, con lágrimas en los ojos, que le cortara la cabeza y la cola. El príncipe no quería hacerlo por nada del mundo, pero tanto fue su insistencia que tuvo que obedecer. Sacó su espada y apenas había terminado cuando el zorro se convirtió en un apuesto joven en el que la princesa reconoció a su hermano, y a quien un hada mala había convertido en zorro.